Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una jornada histórica. Guate hace historia es nuestro hashtag y por supuesto durará hasta las 12 de la noche. Tendremos una jornada completa de las 8:45 que incluye una entrevista con el doctor Alejandro Maldonado Aguirre, quien ya se encuentra en nuestros estudios. Luego tendremos a la diputada Ninette Marenca Montenegro Cotón y luego tendremos una edición especial de las 10 p.m., 2 horas consecutivas de análisis e interacción a través de las redes sociales. Esta noche una jornada histórica, ya le decía, Guate hace historia. Vamos a presentarle las noticias más importantes del día. Estos son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Miles exigen a Otto Pérez Molina que renuncie. El lema de los ciudadanos fue: yo no tengo presidente. Aumenta el número de instituciones estatales como la PGN y la Contraloría que piden la renuncia del presidente Pérez Molina. Queda integrada la comisión pesquisidora contra el presidente Pérez Molina, quien conocerá el antejuicio promovido tanto por CICIG como el Ministerio Público. Los exministros de Gobernación y de la Defensa abandonan el país en horas de la mañana. Medios internacionales brindan amplia cobertura de lo que sucede en Guatemala. Según la prensa, Otto Pérez Molina está acorralado. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Guate hace historia y miles de guatemaltecos salieron hoy a las calles, al centro histórico, a la Plaza de la Constitución y a diversas cabeceras departamentales exigiendo la renuncia de Otto Fernando Pérez Molina. Desde el 26 de abril, que fue la primera manifestación, el pueblo habló. Este 27 de agosto, el pueblo gritó. Se unió para exigir con voz de Dios la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, quien se empecina en no dejar el poder. El mandatario tuvo que escuchar más de 80,000 voces en la Plaza Central y millones más apoyando desde sus casas. La Plaza Central se convirtió en el mar donde confluyeron ríos de personas que entraban por todos lados al kilómetro cero, con pancartas, fotos, bailes, instrumentos y gemidos. Los guatemaltecos no fueron esa masa que los políticos mueven a su antojo, fueron un grupo enorme de ciudadanos que con conciencia saben que el país ya no puede seguir igual. Lo que queremos es la renuncia inmediata de Otto Pérez Molina, porque es el gobierno más ladrón de la historia, es el gobierno que encabeza una banda de criminales que le han robado al Estado, a las instituciones, el dinero del pueblo. El pueblo no lo quiere, no lo queremos, esta generación ya no lo quiere, señor, no queremos más corruptos. Guatemala feliz que tus aras, estamos el pueblo unido y venimos desde Fe y Alegría a decirle a Otto Pérez Molina, renuncia ya. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos y hasta los perros coincidían en una frase: yo no tengo presidente, pero sí tienen un himno nacional que entonaban a cada hora, recordando que los hijos valientes y altivos que veneran la Pascua al presea nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Estando en la Universidad Francisco Marroquín, queremos pedirle la renuncia a Otto Pérez ya. ¡Justicia! Que deje de atrincherarse, de acobardarse. Ya no estamos en los 80s, ya no estamos en el conflicto armado, ahorita ya es otra situación. Él que se dé cuenta que es presidente. Todos unidos con un mismo propósito: que Otto Pérez salga, renuncie ya. Este es un grupo de personas que acaba de llegar y dicen: ¡fuera Otto Pérez! ¡Fuera! 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 Ya estamos cansados de la impunidad. El pueblo está cansado de la impunidad. El pueblo hoy se tiene que levantar. El pueblo unido. ¡No será vencido! El pueblo unido. ¡Jamás será vencido! ¡Fuera Otto! ¡Fuera! 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 Estamos cansados de la corrupción total que se vive en Guatemala. Estamos cansados, hartados, ya nos hartamos de un pueblo
que está muriéndose de hambre, mientras estas personas están enriqueciéndose con los recursos de esta nación. Lo que necesitamos es que si no hay reformas, no queremos elecciones. Si no hay reformas, no queremos elecciones. El presidente ya es como un gobernador de pueblo sin gente, no porque no existan las personas, sino porque se dieron la vuelta y le han dado la espalda. Y además le dicen, basta, renuncie ya, porque presidente en esta nación no hay. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Y a pesar de que en la plaza hay una voz unificada que exige la renuncia del presidente de la República, no es el único, ya que también se habla de esta clase política a la cual pues esta buena parte de la población rechaza. No se imaginen los demás políticos que esta protesta es solo contra Otto Pérez Molina. Es contra usted, señor y señora diputada, y todos aquellos funcionarios que se han engordado con la comida ajena, la del pueblo. También es contra trabajadores públicos como el líder magisterial Joviel Acevedo, a quien la educación de los niños le importa poco en comparación con su deseo eterno de guardar su pacto colectivo. A Sandra Torres y a Manuel Valdizón, quienes quieren encumbrarse en el poder, también se les dice no. En fin, a todos los políticos, Guatemala les dice basta ya. Y segundo, para que no olviden este ladrón corrupto. No podemos olvidar a todos los diputados. Afuera los diputados, porque ahí hay una reelección de ladrones constantemente. Y las leyes y las decisiones del país las toma el Congreso y no solo el presidente. Yo estoy exigiendo también que investiguen a Joviel Acevedo, que la mayoría de maestros estamos en contra de su corrupción. No queremos viejos ni nuevos políticos corruptos. Queremos un cambio de la ley para que no se aprovechen de este movimiento los que quieren meterse como nuevos políticos y que quieren ir a huevear. O cambian la ley o el pueblo los va a hacer que la cambien, hijos de la gran puta. Vamos hasta la plaza, todavía hay mucha gente allí que está pues pidiendo la renuncia del presidente Pérez Molina. Es mi compañero Héctor Ramírez. Adelante, Héctor, buenas noches. Buenas noches, continuamos acá frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde pues a pesar de que hace pocos minutos también empezó nuevamente la llovizna, pues las personas no se retiran, continúan llegando acá, muchas ya vienen preparadas con sus sombrillas para poder seguir manifestándose en este lugar. Vemos los carteles que algunas personas han hecho, dice la banda, estamos por Guatemala. También podemos leer otro mensaje, si te falta, te compramos un cartón. Son varios de los mensajes que estas personas están trayendo acá para manifestar en contra del presidente Otto Pérez Molina. Señorita, buenas noches, bienvenida a Canal Antigua. ¿El motivo que usted venir a manifestar el día de hoy? El motivo es que ya no queremos saber nada de Otto. Ya tiene que estar completamente en la cárcel. Ya estamos cansados y hasta el día de hoy Guatemala se ha levantado y es sorprendente cómo todo el pueblo de Guatemala está acá apoyando, es algo asombroso, cómo estamos todos acá apoyando, es algo, queremos afuera a Otto, ya no queremos saber nada de él. Guatemala está, ya no queremos nada de él. Caballero, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Canal Antigua, estamos en directo. El motivo es que usted ha venido a manifestar el día de hoy. Estamos manifestando aquí porque estamos en contra de tanta corrupción que tiene el gobierno de Otto Pérez Molina. Queremos fuera a Otto Pérez Molina del gobierno. Gracias, muy amable. Esto es lo que se está viviendo en este momento en la Plaza de la Constitución. Podemos ver los carteles que han traído. Dicen, nos robaron 1.000 millones al año en la línea, 2 veces al presupuesto de los bomberos voluntarios de los próximos 10 años. Otto, fuera. Estos son los carteles que se pueden ver acá. Las personas continúan gritando y exigiendo que el presidente renuncie. Dicen, Otto, que renuncie. También dice, viene a cambiar la historia, los libros de la historia que leerán mis hijos. Son varios de los mensajes del sentir del pueblo de Guatemala que en este momento siguen gritando y dicen, el pueblo unido jamás será vencido. Escuchemos un poco de lo que se está desarrollando en este momento. ¡Unida jamás será
vencida. Guate unida jamás será vencida. Guate unida jamás será vencida. Como podemos ver, las personas acá continúan utilizando nylon, todo lo que tengan a mano para poder cubrirse de la lluvia y poder seguirse manifestando esta noche. A pesar de la hora de que están desde las 8 de la mañana y se han ido avanzando diferentes columnas por los sectores de la capital y convergieron en este lugar, pues ellos han seguido aquí. Vemos acá también familias que a pesar de la noche continúan manifestándose. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Fuera, Otto! ¡Fuera! No te queremos aquí, señor. Estás despedido. El pueblo, mi hijo, te despide, señor. Estás despedido. No te quiere el pueblo, ladrón. Señor, usted, a pesar de que está la lluvia de la noche, usted se encuentra acá con su familia protestando. Creo que es conveniente que todos los guatemaltecos nos unamos en un solo corazón, porque no puede seguir esto. El pueblo está cansado, nos cansamos de que nos roben el futuro de nuestros hijos, de que nos roben estudio, de que los hospitales estén sin medicinas. Ya estamos cansados de todo esto y por eso hay que incentivar a todos los padres que inculquen desde pequeños a sus hijos, porque no puede seguir esto, si no, no vamos a tener una mejor patria. Este es el reporte desde el Palacio Nacional de la Cultura. Regreso al estudio, muy buena noche. Sigue ese sonido vibrante allá en la plaza y parece que no se silenciará nunca. Nosotros tenemos más noticias que contarle. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Eso será después de la pausa. Quédese con nosotros, estamos a las 8:45. Vuelvo a la plaza, pero esta vez es con mi compañero Sergio Segueda. Adelante, Sergio, buenas noches. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues nosotros nos encontramos en uno de los costados del Palacio Nacional de la Cultura, específicamente sobre la 7ª Avenida y 8ª Calle. Lo que hemos podido observar en esta área es que hay personas que aún siguen llegando hacia la Plaza de la Constitución, otras que se están retirando, pero cabe mencionar pues que son los servicios de taxi los que se encuentran aglomerados tanto en esta área de la 7ª Avenida como en el área de la 6ª, específicamente a la espera de que los manifestantes que ya quieran retirarse de este lugar pues puedan optar a sus servicios. Otra situación es que los vehículos que van pasando por esta área demuestran también su simpatía hacia la manifestación, hacia la protesta, hacia la exigencia de que renuncie el presidente tocando sus bocinas. Esto es parte también de lo que ha sucedido. Otro elemento a destacar es que los policías de Policía Nacional Civil poco a poco han venido ciertos comisarios hacia esta área en señal de supervisión. Algunos son relevados, otros pues mantienen su estatus de guardia en esta parte del Palacio Nacional de la Cultura. Hasta el momento pues todo sigue desarrollándose de una manera tranquila, pacífica. La cantidad de personas pues, que hay frente al Palacio Nacional de la Cultura aún no ha disminuido. Realmente es una gran cantidad de personas que pese a la noche, pese a la lluvia, continúan en este lugar y como hemos mencionado, pues algunos todavía regresan en algunos de los casos, tal vez participaron en la marcha en horas de la mañana y han regresado ahora ya en horas de la noche, pero la protesta y la exigencia aún continúa acá en el Palacio Nacional de la Cultura. Esto es lo que se está viviendo, Juan Carlos, y pues nosotros con esta información regresamos allá contigo al estudio principal. Gracias, era mi compañero Sergio Segueda desde la Plaza Central. No se separe de la señal de Canal Antigua, estamos con Guate Hace Historia, porque esta noche ya está en nuestros estudios el vicepresidente de la República, el doctor Alejandro Maldonado Aguirre, y luego estará
la licenciada Ninette Barenca Montenegro Cotón, ella como integrante de la comisión pesquisidora que conocerá pues el caso, que conoce ya el caso del antejuicio presentado en contra del presidente Otto Pérez Molina. Son las 2 entrevistas a las 8:45, luego una edición especial de las 10 p.m. Estaremos hasta las 12 de la noche tuiteando con Guate Hace Historia. Ya somos el tema más comentado en Twitter y ya está acá el doctor Alejandro Maldonado Aguirre. Será después de la pausa con Quique Godoy y Claudia Méndez Arreza. Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de este jueves a las 8:45. Hoy no fue jueves de CICIG, no fue jueves de Paches, hoy fue jueves de azul y blanco, como viene hoy Claudia Méndez Arriaza en la plaza. Y hemos visto en las redes sociales una simpática fotografía donde dice: hoy jueves de Paches, no habrá Paches, porque nos unimos al paro nacional. Está cerrado. Que está cerrado. Y todo para, está cerrado. y para hablar un poco acerca justamente de este tema y de otros temas, tenemos la oportunidad de conversar con el señor vicepresidente, el doctor Alejandro Maldonado Aguirre, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que nos haya acompañado hoy por la noche. Bienvenido. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar y le voy a pedir a Claudia que se inicie con la primera pregunta de esta noche. Y quiero aprovechar la imagen que veía hace un momento. Usted estaba sentado acá en la antesala del noticiero y escuchaba con atención especial al noticiero y a esas voces que se convocaron en la plaza demandando la renuncia ya inmediata del presidente Otto Pérez Molina. Usted es el vicepresidente, ¿cómo se escuchan esas voces desde dentro? ¿Qué pasa por su mente cuando mira un noticiero cargado de noticias como las que hoy traen los noticieros guatemaltecos? Pues efectivamente es una expresión de los guatemaltecos jóvenes y maduros y de todas clases sociales que están dando a conocer una protesta. Esto lo dije en alguna oportunidad, es como cuando el río se desborda y empieza a arrasar casas y propiedades y todo. A veces no nos damos cuenta que hacía mucho tiempo estaba lloviendo ya en las colinas y llega a un punto en que la sociedad pues se expresa con su angustia y su desesperación. Es una manifestación importante y que se debe tomar en cuenta. Hace 40, 50 años usted recién iniciaba en la política, estaba en los años finales de los años 60, principios de los años 70, como diputado, como candidato a alcalde, como ministro de Educación. Ha tenido una larga trayectoria en política. Pero en ese periodo de tiempo, en esa trayectoria que usted ha tenido, ¿cuántas veces había visto este tipo de desborde, este tipo de actividades de parte de los guatemaltecos en general manifestándose de esta manera? Es enorme, es enorme. En la geometría política se habla de un cuarto de plaza, media plaza, plaza entera, y esto es entero y desborda un poco más. Yo a los 15 años de edad estuve en una manifestación de este tipo, la protesta por la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La reprimieron a balazos, con gases lacrimógenos, garrotazos y muertos. Esa es la gran diferencia de los escenarios que hemos visto. Yo aprovecho justamente ese comentario que usted hace, porque el mensaje que usted envía ayer como respuesta a Acción Ciudadana, con relación a todo esto y a la solicitud de que usted incluso le hiciera un llamado a la reflexión y a la renuncia al señor presidente, usted elaboró una serie de respuestas que van un poco en la línea de que no sucediera algo como esto. Explíquenos un poco qué es lo que pretendió con esa respuesta, y quedó pendiente el tema de por qué no puede el señor vicepresidente pedirle la renuncia al presidente de la República. Yo, Alejandro Maldonado, vicepresidente de la República, no lo puedo hacer por mi temperamento. Yo, a la edad que tengo y la carrera política que llevo, no quiero pasar después con el título de traidor ni de cobarde. Y lógicamente, si yo, el heredero constitucional de la vacancia de la presidencia, voy y se le pido que él se retire para recibir el cargo, yo creo que no tiene ética
ni estética, porque es como que el heredero le pida a su causante, mire, muérase porque yo quiero entrar en posesión de la herencia, de suerte de que todos tienen derecho a expresarse, pedírselo, pero así, en forma espectacular, publicitaria y con cobertura de medios, ¿cómo puedo hacer yo eso? Yo creo que hasta la política tiene ética, y en este sentido, si yo voy a ser el beneficiario de su renuncia, ¿cómo quieren que yo se la pida? Además, las voces se han expresado y el presidente tiene ojos y oídos. Déjeme utilizar las palabras que usted ha repetido acá. No quiero ser traidor, pero tampoco quiero ser cobarde. Ya nos explicó por qué no quiere ser traidor. No quiere ser la persona que se acerca al presidente y le pide su renuncia. Tampoco quiere ser cobarde. ¿A qué se refiere con que no quiere ser cobarde? ¿A no tomar una acción? ¿A sentarse a ver que todo suceda, que todo pase? ¿A qué se refiere? No. Usted sabe lo que es la presión social, los medios y la historia. Naturalmente que si yo reaccionara ante esos frentes, no estaría actuando con mi integridad. Recuerde, yo he sido magistrado constitucional durante casi 20 años. ¿Qué tal si yo resolviera los casos por el clamor popular? Yo tengo que resolver los casos con estricto apego al derecho. Y en esta cuestión hay una situación jurídica. Primero conozco, es decir, primero juzgo y después fusilo. Pero en estas circunstancias toda persona tiene derecho a ser escuchada, oída en las instancias correspondientes. Claro que la renuncia no está prohibida en la Constitución, es una opción permitida, pero también el otro de acudir a las defensas que la Constitución y las leyes demandan son lícitas. Claro que responde a cada uno en lo personal. Si usted estuviera en esa posición, a usted le tocara estar en este momento como presidente en estas condiciones en las que está, ¿qué haría Alejandro Maldonado? Claramente sería una decisión muy personal, evaluada de acuerdo con las circunstancias y midiendo la responsabilidad y las consecuencias. Pero como digo, esa es una decisión íntegramente personal. Pero usted... Y personalmente, ¿cuál sería la respuesta? Pues esa, que cualquiera puede ser incriminado y se le pide que se retire de un cargo. Él evalúa si esto está dentro de sus parámetros. Yo creo, y lo digo en claridad, me están pidiendo a mí, Alejandro Maldonado Aguirre, que le diga al presidente que me herede el cargo. Eso no tiene ética, no tiene elegancia política, porque yo no soy el vocero de toda la comunidad guatemalteca. Son los guatemaltecos los que se expresan y tienen medios para hacerlo. En estos momentos, para guardar las elegancias políticas y la corrección política, dadas las circunstancias en las que estamos. ¿Y cree usted que si yo le pido que renuncie se va a retirar? Probablemente no. ¿Usted qué piensa? Ha estado ahí durante 106 días. ¿Cuánto ha platicado, cuánto ha conversado, cuánto ha convivido con el presidente de la República? Bueno, yo he hecho mi trabajo en los gabinetes, en lo que tengo que atender. He hablado poco con el presidente y en todo caso siempre él sabrá que está al lado una persona con integridad personal. Es que no me pueden pedir que yo pida algo para que me beneficie. Si yo no fuera el vicepresidente estaríamos en otras condiciones. Veámoslo desde esta otra perspectiva, entendiendo que es una decisión personal del presidente Otto Pérez Molina. ¿Está usted preparado, dispuesto a asumir el reto que correspondería a asumir la presidencia de la República en este momento bajo estas circunstancias? Claro, en cualquier momento en que yo acepté ir al cargo de vicepresidente, conociendo
las potestades que la Constitución otorga, que es la de ser el sucesor de la presidencia en caso de vacancia o temporalmente, creo que mi responsabilidad es tener la calidad intelectual y humana para hacerlo. Señor vicepresidente, dice usted que no es ético, que no es compatible con su integridad solicitarle la renuncia o recomendarle la renuncia a Otto Pérez Molina. ¿Siente que es ético y compatible con su integridad compartir gobierno con una persona que es sospechosa de liderar una línea de robo en la Superintendencia de Administración Tributaria? ¿Cómo se siente esa ética y esa integridad cuando comparte y forma parte de un gobierno cuyo líder es cuestionado y está sujeto a investigaciones bajo tremendas sospechas? Sí, tremendas sospechas. ¿Y cuál es la formación de un juez? ¿Cuál es la formación de una persona que está habituada a escuchar y a dar oportunidad de defensa a quienes son incriminados? Le voy a contestar. Un juez escucha, evalúa y analiza. Usted ya escuchó a Otto Pérez Molina respecto de esto. Ya le preguntó qué piensa él y cómo le responde respecto de las acusaciones. Pues naturalmente él ha explicado que no es responsable de los hechos que se le imputan. ¿Y le cree? Pero eso no lo voy a decidir yo. Eso lo va a decidir un tribunal en las instancias correspondientes. ¿Cómo me piden que yo sea juez y no tengo en este momento la investidura de un juez? La pregunta que hacen algunos, y vamos a ir más adelante también a redes sociales para que nos compartan más inquietudes, es si la lealtad en su caso debiera estar en este momento con el presidente Pérez Molina o con ese pueblo, con esa ciudadanía que está reclamándole a él que renuncie para poder recuperar un tanto la dignidad del puesto. Sí, pero la ciudadanía tiene también la obligación de exigirle a las personas que actúen conforme a derecho. Es que yo no soy el juez, yo solo soy uno de los espectadores. He hablado con el presidente. ¿Qué le ha dicho él? ¿Cuándo habló? No tiene él ninguna responsabilidad. Eso dice él. La acusación reciente dice otra cosa. Y frente a la acusación y el acusado, ¿quién está intermediando? Es decir, es posible que la justicia se haga por clamor o por mayoría de votos. Creo que no es eso el camino. Pero básicamente, y en lo que yo insisto, no me pueden a mí pedir que yo le diga al presidente, márchese, porque yo me quedo en el cargo, en la silla que usted tiene. Eso me parece que falta a la elegancia que hasta en política hay que tener. Cuando usted nos habla de estos temas y me dice que en estos 106 días que le decía Claudia, ha hablado pocas veces con el presidente. Yo le hago la pregunta sobre algunos de los nombramientos que se tuvieron que hacer recientemente por la salida de los ministros que estaban en el cargo antes que usted llegara. Uno de ellos en particular, Ricardo Sagasti, de alguna manera insinuó o planteó que había llegado al cargo como una especie de transición, especialmente, o casi lo dijo así, para cuando usted fuera ya presidente. ¿Usted ha hablado con Ricardo Sagasti? ¿Usted ha tenido alguna conversación con él acerca de esa posibilidad? Nada que ver. No supe de su nombramiento hasta que lo vi prestando el juramento de ley. Y al que menos hubiera recomendado yo es a él, porque él me acusó a mí de delitos de prevaricato porque le resolvimos un asunto que no estaba de acuerdo a sus intereses. ¿Cómo puedo yo reconocer a una persona que me ha acusado a mí y a varios magistrados de la Corte de Constitucionalidad porque no le gustó nuestra resolución? Habló con el presidente este día. Compartieron impresiones, observaciones, comentarios sobre lo que sucedió en la Plaza Central y en diferentes plazas de los departamentos del país. No lo he visto en todo el día. ¿Cada cuánto lo ve? Bueno,
eventualmente 2, 3 veces por semana, cuando hay un gabinete, cosas por el estilo. Él tiene sus tareas, yo tengo las mías, y de luego le informo cuando hay asuntos que creo que necesita que él conozca. Cuando escucho esas respuestas, lo que más empieza a preocupar a la ciudadanía es que entonces no hay una relación de coordinación entre el presidente y el vicepresidente. Él hace sus tareas, decía usted, yo hago las mías. Usted acaba de decir que ni siquiera se enteró del nombramiento, no solo de Ricardo Sagastúbez, me imagino que de ninguno de los otros nombramientos que hizo el presidente, sino hasta que los vio en esas actividades privadas, ceremonias privadas, donde les prestó juramento. ¿Es así? Mire, la Constitución determina las competencias, las facultades de cada uno de esos órganos. El vicepresidente tiene las suyas y le acabo de decir que le informo al presidente de aquellas en que estimo que tiene que haber una coordinación. Pero si yo le voy a estar dando parte de todo lo que hago todos los días, ni tengo tiempo yo, ni menos él. No tengo tiempo, dice el vicepresidente, de estar dando cuentas todos los días al presidente Otto Pérez Molina de lo que ocurre en la vicepresidencia de la República. Nosotros ahora vamos a dar un tiempo para escuchar lo que dicen las personas que nos acompañan en esta entrevista y a través de las redes sociales expresan sus comentarios, preguntas y observaciones. Juan Carlos Sandoval en las redes. Gracias, licenciada Méndez Arriaza. Estamos esta noche con Guatemala. Guate hace historia, es nuestro hashtag. Nos dice Marlon, es razonable, el vicepresidente no es politiquero, es una persona seria, es razonable su postura. Abner nos dice, ¿cómo explica los tweets que ha publicado? Gwen nos plantea, no, aquí no se trata de elegancia política, usted se debe al pueblo, tiene la obligación. Roberto, el señor vicepresidente está esquivando las respuestas, le da vuelta al asunto diplomáticamente. Y perdóneme, señor vicepresidente, pero Clemente Marroquín Rojas denunció a Julio César Méndez Montenegro. Es lo que nos plantea Linda también. Por favor, esto no es tema personal, es una decisión que afecta a 15 millones de guatemaltecos. Es fiel al presidente, pero desleal al pueblo de Guatemala que paga con su salario. Es lo que nos plantean. Es parte de los mensajes que tenemos. Nosotros volvemos a la mesa porque estaremos interactuando con usted. Estamos con el hashtag Guate hace historia como nuestro hashtag de la noche, Quique. Gracias, Juan Carlos. Una de las preguntas que estaban ahí, ¿cuál es el límite? ¿En qué momento se desborda el dejar a un lado, en el momento que se pueda, esa elegancia, esa diplomacia, esa ética de la que usted hablaba, y en donde se desborda el límite de sí tener que poder dar un paso adelante y pedirle al presidente que renuncie en aras de la gobernabilidad de este país? Bueno, puntualicemos. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Guatemala? Casi 16 millones. Bueno, y yo soy uno de esos. Pero es el vicepresidente. Sí, pero soy uno de los guatemaltecos. Todos tienen derecho a expresarse, pero ninguno me puede exigir a mí que yo le pida al presidente que se retire. Y es que me lo están pidiendo que lo haga en expresiones públicas, con toda la cobertura, y nadie me puede pedir que yo me convierta en juez y parte. Intentemos porque quiero heredar el cargo que él tiene para mí. Y yo no voy a buscar un camino de ese tipo porque tengo esa consistencia humana que me ha caracterizado, creo yo, de que no puedo, y lo insisto, pedir algo que me va a beneficiar directamente a mí. Y si yo se lo pido al presidente, ¿por qué él va a hacerme caso a mí? Si lo que tiene que entender es todo un clamor social y popular que se ha expresado abierta, libremente en Guatemala, como nunca se había visto. El pueblo, claro, son una demostración de criterio de grandes conglomerados de Guatemala. Se tienen que tomar en cuenta. Y tuyo, señor vicepresidente, que nos está respondiendo de una manera elegante también. Usted le dice al señor presidente que escuche ese clamor popular como nunca antes se ha escuchado. Y ese clamor popular dice, renuncia ya Otto Pérez Molina. Pues eso es lo que dice. Mire, la historia está llena
de equivocaciones, cuando se dictan sentencias no por la convicción del juez que se lava las manos, sino que la tira al clamor popular. En este sentido, yo voy al punto de vista personal. Si yo no estuviera como vicepresidente es distinto, pero como vicepresidente no estoy en condición ética de decirle al otro, usted váyase y yo voy a ocupar su silla. ¿Y de hacerle una recomendación? Podría cualquier momento, persona a persona, pero ¿por qué voy a buscar los micrófonos y las pantallas para hacer una exposición que es muy íntima y muy personal? ¿Ya le recomendó a él qué camino seguir en esta crisis? El presidente tiene la madurez para entender los mensajes, ¿verdad? Hablando de mensajes, he extraído de su cuenta de Twitter un mensaje que usted publicó hace apenas 2 días. Vamos a verlo en pantalla para que usted nos explique qué era lo que trataba de decir hace 2 días, el 24 de agosto a las 8:30 de la noche, cuando escribió este mensaje. Abraham Lincoln: no se puede engañar a todos todo el tiempo. Así es cierto. Explíquenos a qué se refiere. Lo dice en un contexto muy crítico, en un contexto político y social, en donde la plaza estalla, en donde escuchamos todas esas expresiones. ¿Qué trata de decir con ese mensaje? Lo que dijo Lincoln, efectivamente, se puede engañar a algunos todo el tiempo. Se puede engañar a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Y eso va para cualquiera, no solo políticos, no solo comerciantes, no solo vendedores, no solo comunicadores. Todo el mundo tiene que observar esto. Y, como dice también, el que pueda entender, que entienda. Entonces, una pregunta que para mí va a ser de más, pero la tengo que hacer porque se levantó este rumor. Y voy a decir de más por lo que lo hemos escuchado ya hablar y discutir con nosotros. Se ha dicho y se ha rumorado que usted potencialmente tiene Alzheimer y tiene algún tipo de impedimento físico para poder ejercer la vicepresidencia, no digamos la presidencia de la República. ¿Qué nos dice a eso? Bueno, yo no soy médico ni me puedo autodiagnosticar, pero Guatemala es así, la relatividad. Viene un señor que tiene 10 años más que yo y sus defensores alegan que tiene demencia. Dicen, no, él está muy sano, está perfecto, él puede responder. Pero el otro que ha escrito 12 libros, que todas sus intervenciones en la Corte de Constitucionalidad en los casos más difíciles están grabadas en video. Aquel que escribe artículos para los periódicos, que mantiene al día su correspondencia, que yo mismo la redacto, la personal, y no solo nunca dicto, yo mismo lo escribo en la computadora. En este caso, pues si está en duda mis facultades mentales, pues me atengo a las circunstancias, pero 12 libros y tengo otros que estoy trabajando, incluso estoy cambiando de género, ya no solo lo jurídico, lo histórico, ahora estoy hablando mis cuentos de terror light. No son historias de la casa presidencial recientemente. Algo va a aparecer por ahí de fantasmas, ¿verdad? Tengo la curiosidad de preguntarle cómo se vivió en gabinete, en presidencia y en vicepresidencia el viernes. El viernes anuncia la CICIG y el Ministerio Público no solo el arresto de su antecesora, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, pero además anuncia que presenta un antejuicio contra el presidente de la República. ¿Qué sucedió en las siguientes horas? ¿Cómo se vivió ese fin de semana? Me imagino que muy complicado porque yo estaba presidiendo un gabinete económico regional en Retauleu con Sergio de la Torre, Juan Carlos Páez y otros funcionarios, de manera que claro, ahora con la velocidad de las comunicaciones inmediatamente nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo y tenía que ser un colapso, tenía que ser una impresión dura y fuerte, pero sacamos
el gabinete porque era muy importante para el desarrollo turístico de la zona de Retauleu. Guatemágica. Y entonces ahí pasamos todo el día trabajando y yo tenía aún otro compromiso muy importante y me quedé. Regresé al día siguiente para estar al tanto de las circunstancias y vi al presidente hasta el día siguiente. ¿Le habló? Eso significa domingo. Eso no, el sábado en la tarde, sí. Le habló, esto fue viernes, cuando usted estaba ya en Reu era el viernes, regresa el sábado. Durante la tarde del viernes, ¿habla o se comunica usted con el presidente en algún momento? No lo llamé, porque estaba atendiendo este tema y luego otros. Lógicamente tenía que hacerlo personalmente. ¿En qué momento tuvo esa oportunidad de hablar personalmente con él después de la crisis que se había dado? Hasta que nos entrevistamos y él me dio sus explicaciones. ¿El sábado? No, el día del gabinete. ¿El domingo? Fue el domingo, sí. El domingo lo encontró, sí, es decir, sí. Hasta ese momento habló con él. Todo el día sábado, ya estando en Guatemala, no se comunicó con él. No, de plano no, porque investigué, pregunté y estaba sumamente ocupado de su propio problema. ¿Qué pasa cuando empieza esa presidencia a recibir las renuncias de 3 ministros? Primero, Sergio de la Torre, Cintia del Águila, un comisionado, Juan Carlos Páez. Hay información de Casa Presidencial que sugiere que les pidieron a ellos mantenerse en sus puestos en el caso eventual de que usted debiera asumir la presidencia, y que varios ministros fueron llamados a permanecer para darle estabilidad a un eventual gabinete que usted deba dirigir. Eso no ocurrió así. Es decir, las renuncias fueron manejadas directamente por el presidente, quien tenía la facultad de aceptarlas o no. Y aunque no las pudiera aceptar, pues cuando hay una voluntad de dejar el cargo hay que respetarlo. De suerte que no hubo ninguna teoría de que se quedaran pendientes a que cambiara la figura presidencial. El día lunes o día martes, en la primera audiencia en contra de Roxana Valdetti, en una de las escuchas aparece Karen Cardona. Hasta ese momento aún la secretaria de comunicación de la vicepresidencia, quien había estado justamente en ese cargo con Roxana Valdetti. En cuanto aparece esa mención y su voz en los audios, ¿ella es cesada del cargo o renuncia al cargo? No, fue cesada del cargo. Pero hay una circunstancia que yo quiero que quede claro. Yo he sido 4 veces presidente de la Corte de Constitucionalidad, 4 años ministro de Educación, medio año ministro de Relaciones Exteriores y otras cosas. Nunca fui a quitar empleados, nunca le quité el pan de su trabajo a ningún empleado, y lo hice así en la Corte de Constitucionalidad. Y ahora en la vicepresidencia, claro, los cambios muy cercanos de las personas que renunciaron, pero o desaparecieron. Nunca tuve yo prejuicio de pensar que había algo que me predispusiera, porque yo entendía que se trataba de una profesional de la comunicación y pues ahí que siguiera su trabajo. Además que yo la primera instrucción que le dije, mire, yo creo que aquí hay sobredosis de publicidad que ya cansa a la gente. A mí, por favor, no me estén haciendo propaganda, ni vamos a estar gastando los recursos del Estado en que yo esté apareciendo mediáticamente. Así que puede haber sido una equivocación, pero fue de buena fe, para no quitarle su trabajo a una persona que yo no consideré que tuviera un rango político. En ese momento que sale en la grabación, usted se da cuenta que ella aparece en la grabación y le pide que se vaya del cargo. Inmediatamente. Porque no podía compatibilizar el trabajo de la vicepresidencia con otras actividades. Ahora, déjeme preguntar lo siguiente. Usted escucha esa conversación en la cual la voz de una comunicadora que trabaja para su equipo sugiere
y da recomendaciones hacia un medio de comunicación. Sabemos ya que ese medio de comunicación era presidido por un cuadro cercano al presidente y a la vicepresidenta. Pero ¿cuál es su actitud cuando escucha en esas mismas conversaciones telefónicas que se han presentado ante un juzgado la voz del presidente de la República, por ejemplo, sugiriendo cambios en una dirección de recursos humanos? Pues cabalmente no es, creo yo, responsabilidad de la comunicadora. De suerte que a ella se le cesó en su cargo por estar atendiendo cosas ajenas a la vicepresidencia. Ahora el contenido es objeto de otro tema. El proceso de poder empezar a actuar, usted está trabajando en este tema de gabinete económico en REU. ¿En qué otros temas o áreas está trabajando como vicepresidente para poder compartir con nosotros en este momento? Bueno, bastantes. He celebrado casi como una docena de gabinetes en el Salón de Banderas del Palacio Nacional. Todos esos gabinetes los ha cubierto la prensa. Siempre que salgo me preguntan el sentido, lo resumen y las conclusiones y las doy. Que no se publique ya no es cosa mía, porque yo no doy noticias noticiables, sino que lo estoy dando informaciones de los resultados, de lo que se ha avanzado, etcétera. Cosas muy importantes. Nos hemos dedicado a temas como la crisis alimentaria, hambre cero, los temas de la extinción de dominio, los temas de lavado de dinero, cosas así que tenemos que atender con mucho cuidado, sobre todo cuando el país está sujeto a calificación, que nos importa mucho porque es beneficio para el país que quede bien calificado. De suerte que trabajo hemos tenido, pero sin hacer mucho alarde ni publicidad. Entiendo que parte de las actividades que usted ha dirigido y que fueron consignadas en un informe que usted rinde a principios de agosto, menciona 2 auditorías que se han levantado en la vicepresidencia. Entiendo que una auditoría la llama auditoría penal y otra auditoría financiera. ¿A qué se refieren esas auditorías? Bueno, que es obligación de los funcionarios mantener una revisión constante para ver si detectan alguna irregularidad, y de hallarla la denunciaríamos. Incluso aquel incidente de las armas que encontramos lo dimos a conocer. Es decir, que para nosotros es muy necesario y obligatorio que establezcamos si en la administración pública hay deficiencias y sobre todo cuestiones ilegales, debemos de investigarlo. En el proceso de todo esto que está sucediendo, el tema de las finanzas es un tema que está muy complicado. No tiene los recursos suficientes en el gobierno y en este momento el Ministerio Público hace un anuncio que carece de los recursos para poder seguir pagando salarios, su operación y su funcionamiento. Y emite un boletín y se lo hace llegar a todos sus funcionarios. ¿No le parece que eso debería ser una prioridad? Tenemos ahora una transición incluso donde todo en la plana mayor del Ministerio de Finanzas renuncia y estamos en una crisis fiscal y de recursos. ¿Está usted consciente de esto y ha conversado con la gente del Ministerio de Finanzas? Tengo entendido que ellos han sabido plantear la prioridad de sus necesidades y en la medida de lo posible se han dictado resoluciones por el presidente. No robo yo espacios en eso para que se dé prioridad a salud, educación, seguridad y pago de deuda. Eso, el término seguridad, incluye el Ministerio Público. Efectivamente, justicia. La pregunta es porque justamente emiten el boletín en estos días, justo en medio donde está el Ministerio Público actuando en contra del presidente y de la vicepresidenta, y de pronto se quedan sin recursos en el Ministerio Público. Sí, pero he entendido que eso es generalizado, pero que sí existe la disposición de que Ministerio Público, organismo judicial, tengan sus recursos para terminar su año.
El proceso en el que estamos viviendo ha sido muy crítico, muy difícil, muy duro. Le agradecemos que venga, que converse, no con nosotros, con quienes lo están observando. Y yo quisiera pedirle que le pudiera decir algún mensaje a esa comunidad, a esa gente que está allá afuera, que hoy está exigiendo la renuncia del presidente. Que usted les pudiera dar algún nivel de certeza, de tranquilidad en los momentos en los que están pasando, porque lo escuchan a usted, dicen: yo quisiera que el vicepresidente llegara, abriera la puerta del despacho presidencial y le dijera: Otto. Sí, la expresión popular como se da es significativa, y están así porque cuando estuvimos en la Asamblea Constituyente garantizamos el derecho de manifestación sin limitaciones. Antes, para salir a manifestar contra el gobierno había que pedirle permiso al gobierno, y eso nosotros en la Constitución lo dejamos claro, de suerte que ahí está la expresión popular. Es un modo de manifestación política, cívica, de opinión, y debe de ser considerada valiosamente por todos los agentes del poder público y toda la comunidad. ¿Y el que no quiera entender, dijo usted? Que entienda. Que entienda. Señor vicepresidente, apenas nos queda tiempo para una última pregunta, y yo quisiera retomar las palabras que usted dijo cuando empezó esta entrevista. No quiero ser traidor, pero tampoco quiero ser cobarde. ¿Cómo cree que pasará usted a la historia con la actitud que ha tomado a lo largo de esta crisis? Precisamente por eso. ¿Por qué no respondí demagógicamente al clamor popular y me alineé como Felipe Igualdad para sumarme a los reclamos? Yo tengo mi forma de actuar, pero no es aquella en la cual mi nombre va a quedar manchado porque le puse zancadillas a alguien para quedarme yo con su cargo. Cada quien con su conciencia y su voluntad. Muchas gracias, señor vicepresidente. Perdón, suerte, me trae un mensaje que sí se nos pasó, un tema que ha estado ahí todo el tiempo. La COPRED, la Comisión Presidencial de Transparencia, pero que funciona en la vicepresidencia. ¿Cómo se hizo, cómo se reorganizó y qué acciones están tomando en esa área que es la que ha sido la crisis principal de este gobierno? Sí, ahí nos costó encontrar una persona que respondiera a los perfiles necesarios, y nombramos a Marlon Barahona, que era el jefe de la sección laboral de la Corte de Constitucionalidad, y están haciendo un trabajo a fondo para que respondan cabalmente a esos requerimientos. Pero recuérdense que la COPRED no es fiscalizadora, sino sobre todo es la que va diseñando las formas de prevención de la corrupción. Y entre esas cosas está el gobierno electrónico y una de cuestiones complicadas. Pero, lamentablemente no puedo revivir a Mauricio Quistán, porque él decía: cuando yo vea a un ministro que está robando, saco mi machete y le corto la mano. Demasiado gráfico el último mensaje del señor vicepresidente. Algunos quisieran que tomara ese machete en estos días, creo yo, pero bueno, la vamos a dejar hasta ahí. Le agradecemos muchísimo al señor vicepresidente que nos haya acompañado. Vamos a ir a una última visita a las redes sociales con Juan Carlos Sandoval para que nos cuente qué dicen. Perdón, no, nos vamos al corte. Yo que le dije que vamos a ir a redes, pero fuimos a redes antes. Así que, señor vicepresidente, agradecemos mucho que nos haya acompañado. Por su compañía en este programa. Muchísimas gracias. Vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento. Este segmento es patrocinado por Excel Automotriz, cero preocupaciones. Hoy jueves 27 de agosto nos encontramos acá en Canal Antigua dando noticias. Ha sido una jornada ininterrumpida. Hemos dado seguimiento hora a hora de los eventos que han ocurrido en la Plaza Central. Un paro nacional que empezó con cierto volumen, pero a medida que avanzaron las horas subió de tono.
Se conformó este mismo día una comisión pesquisidora en el Congreso de la República. 5 diputados han sido llamados a integrarla para iniciar las diligencias de investigación en ese antejuicio que han recibido contra el señor presidente de la República. Le acusan de cohecho, de defraudación aduanera y de asociación ilícita. Una de las integrantes de esa comisión pesquisidora se encuentra acá, es la diputada Ninette Montenegro, y hablábamos esta tarde en el set, Quique, de cuánta garantía de publicidad y transparencia da Ninette Montenegro a lo que ocurra en la comisión. Justamente comentábamos eso cuando leemos un mensaje en el Twitter de Ninette Montenegro, a través del cual publica la carta que le envió a Junta Directiva para decirle: no aparecen los diputados, no hay manera de iniciar el trabajo de la comisión pesquisidora. Cuéntenos cómo fueron las horas que siguieron a esa conformación y finalmente si ha recibido una respuesta a la carta que envió a Junta Directiva. Bueno, muchas gracias. No, yo estuve esperando varias horas a que el presidente de la comisión, dada la magnitud del problema que se vive en Guatemala y la crisis de institucionalidad que estamos viviendo, convocara. Después de varias horas de no recibir convocatoria, entonces yo lo llamo, 6 llamadas le he hecho al presidente de la comisión, le he puesto mensajes de texto, no he tenido respuesta, entonces voy y le pongo bajo la puerta de su oficina una nota en la que le digo que realmente hoy debería él convocar y de no hacerlo podría caerse en una actitud de incumplimiento de deberes. Le pongo una carta al presidente y le hago ver que de conformidad con el artículo 17 de la ley de antejuicio también podía caerse en un delito gravísimo al no manifestar si va o no a conformar la comisión. Y mañana yo voy a presentar varias cartas de las que he mencionado y vamos a ver qué medidas se tienen que tomar, porque no he visto a los diputados, pese a que se ha llamado. Me han respondido algunos que han tenido algunos problemas familiares, pero la situación es grave y a mi parecer hoy debería haberse entrado a conocer el tema del quitarle o no el derecho de antejuicio al presidente. Lo que me sorprendió, yo estaba aquí justamente con Anneliese Magermans cuando estaban con la tómbola y de pronto usted estaba ahí como una de las que estaba supervisando que fuera hecho con transparencia, como lo hizo en varias de las otras ocasiones, y de pronto sale su numerito. Y sale su numerito y empiezan a leer su nombre y se sorprende porque fue la última, ya estaban 2 del Partido Líder y 2 del Partido Patriota. ¿Qué pasó por su mente en ese momento al ver cómo estaba integrada esa comisión? Mire, me pasaron muchas cosas. Estar entre 2 bancadas mayoritarias que al final han definido aplastantemente muchas cosas o han impedido aplastantemente muchas cosas, sí me causó pues impacto, ¿verdad? Porque además siento que es un imperativo el dar una respuesta a la población que está demandando justicia y no me puedo quedar callada. Y más allá de que pueda yo interponer una denuncia penal ante el Ministerio Público por incumplimiento de deberes, siento que tenemos que ir más allá, que no nos podemos quedar así. Me decían que aparentemente Mario Linares había estado ya incluso en algún meeting, alguna actividad proselitista hoy por la tarde, por un compromiso que ya había adquirido. Esa es la prioridad para él en ese momento, aparentemente. Imagínense, cuando nuestra función es estar en el Congreso de la República, ¿verdad? Hay una cosa adicional con él, perdón, Claudia. Él es esposo de una magistrada. De la vocal cuarta de la Sala de Amparos, así es. Y de alguna forma, eso también siempre había sido dudas, inquietudes y demás. Él ha sido uno de los más leales, no al Partido Patriota, a Otto Pérez Molina, justamente en todo este trayecto. Son esas cosas que van a generar problemas para llevar a cabo el proceso del trabajo de la comisión. Sí, mi opinión es que el presidente no llega, a menos que me pruebe lo contrario. El presidente de la comisión nombrada recientemente no llega porque sabe que es el único que puede convocar a los demás miembros. Y los demás llaman y lamentan que no aparece el presidente simplemente porque es una forma de excusarse. Yo con todo respeto se los digo a los colegas, tienen que dar la cara, que es la palabra exacta del presidente Otto Pérez Molina, dar la cara, aunque no veo que la esté dando, tiene que dar la cara, tienen que responder ante la población y tienen que dar en esta semana una respuesta, o el pueblo nos va a demandar esto. Ninette,
Son las 10 de la noche, son casi las 10 de la noche según el reloj en la pantalla, 9:59. ¿Recibió usted noticia de sus colegas? ¿Recibió usted noticia de ese presidente electo? El presidente electo no sabemos dónde está, pero como le digo, él fue elegido por un conglomerado de la población y él no se manda a sí mismo y tiene que responder. Y por la vía de la ley, por la vía del respeto y el Estado de Derecho, le pedimos aquí públicamente que se presente mañana para formar la comisión. Yo ahí estaré desde las 10 de la mañana dando una conferencia de prensa y esperaría que todos pudiéramos aparecer. Asumamos que pasamos esa etapa, asumamos que se integra la comisión y que podemos avanzar. Usted era parte del grupo que exigía que en 4 días se pudiera tener el informe final, sí, y que el día martes se entrara a conocer ya el informe por parte del Pleno. Sí. Estaríamos todavía en tiempo de poder citar al Ministerio Público, de citar a la CICIG, de citar al presidente mismo de la República que nos mande su informe, que ustedes vayan a la Casa Presidencial. En 24 horas estaríamos listos, por una simple causa. Las pruebas son contundentes, el MP y la CICIG ya hicieron la investigación, nosotros solo tenemos que escucharlos y los podríamos escuchar en un mismo día a todos, con diferencia de votos. Permítame interrumpir un momento a Quique Godoy. Tenemos un aviso desde nuestra productora que nos indica que Sergio Osegueda se encuentra en un enlace importante con este set. Él está en San Cristóbal y se registran manifestaciones en ese lugar en contra del alcalde de Misco, Otto Pérez Leal, el hijo del presidente Otto Pérez Molina. Sergio Osegueda, tú estás allí, cuéntanos qué es lo que sucede en las calles de San Cristóbal. Muchísimas gracias. Allá en el estudio pues nos encontramos precisamente en Ciudad San Cristóbal frente al domicilio de Otto Pérez Leal, donde los misqueños, especialmente vecinos del área de San Cristóbal, pues han decidido protestar en frente de la casa del alcalde de Misco. Hace unos instantes había cierto altercado, ya que uno de los agentes de la Policía Nacional Civil decidió tomar fotografías, dado el hecho de que se empezaron a quemar cuetillos por parte de los manifestantes en frente de la casa de Otto Pérez Leal, y esto fue motivo también de descontento por parte de los manifestantes que se encuentran acá y que, como ustedes pueden observar, han dejado sus consignas también colocadas en la puerta principal de acceso a la casa. La casa, como ustedes pueden observar, está custodiada por elementos de la Policía Nacional Civil que han sido designados para este sector, mientras los manifestantes pues se expresan en este lugar en contra del alcalde. Podemos leer algunos de los carteles en donde dice: yo no tengo presidente ni alcalde, es parte de, yo no tengo presidente, renuncia más, Otto fuera. Es parte de lo que aquí se está generando por parte de los manifestantes acá en Ciudad San Cristóbal. ¿Me pudieras decir cuál es tu sentir? ¿Qué te motiva a manifestar? La motivación de manifestar es porque queremos el antejuicio del presidente Otto Pérez Molina, queremos que se investiguen al padre e hijo y que paguen lo que deben, y aparte queremos de que los policías no nos estén intimidando porque les están tomando fotos a nuestros vehículos. ¿Por qué motivo? No lo sabemos, pero queremos que no nos estén intimidando porque ellos son servidores públicos, son servidores del gobierno. Ese policía fue el que le tomó fotos. Bueno, era parte de lo que les decíamos al principio, de los altercados que habían salido por parte de la Policía Nacional Civil, y que los mismos manifestantes pues también en algún momento pues se enfrentaron o de alguna manera evitaron pues de que se siguieran con estas fotografías. Pero esto es lo que se vive a estas horas de la noche acá en las afueras del domicilio del alcalde de Misco e hijo del presidente Otto Pérez Leal. Esto es lo que se está aconteciendo, y nosotros pues con esta información vamos a regresar al estudio principal. Vemos aquí esas imágenes, escuchamos las demandas de esos vecinos en San Cristóbal y en Montenegro. ¿Qué es lo que pasa con su mente cuando usted mira una protesta de ese tamaño enfrente de la casa de un alcalde? Sí, yo lo único que creo es que por el bien de la nación, por el bien de la unidad nacional, el presidente de la República ya debe haber renunciado.
las pruebas contra él, a mi manera de ver, y con la profesionalidad que ha trabajado CICIG y el Ministerio Público, pienso que son muy contundentes. Y por sanidad y por la institucionalidad del país y para evitar estos conflictos precisamente, ya debiera haber hecho algo, porque no se trata de él, se trata del país y se trata de a dónde podemos llegar, porque puede derivar en violencia incluso. Hace apenas unos minutos ese lugar lo ocupaba el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre. Él decía literalmente que no es la persona para solicitarle la renuncia al presidente Otto Pérez Molina, que no quiere jugar un papel ni como traidor ni como cobarde en la historia. Ninette, ¿qué piensa usted cuando escucha la posición que juega Alejandro Maldonado Aguirre en esta crisis? Que entonces no es la persona indicada para estar en la vicepresidencia y que mejor renunciara. Porque realmente si él es un hombre digno, como yo lo he entendido, él no debería estar a la par de Otto Pérez Molina. Le voy a leer un tuit, y se lo voy a leer porque va mucho en línea de esto. Dice: seguro que a usted no le hará falta llevarle un cartón de huevos para poder hacer lo que le corresponde hacer con esta comisión. Y se lo digo así porque lo que la gente está pidiendo es eso, es una actitud de poder enfrentarlo. Y usted desde el primer momento tomó el caso de Mario Linares y lo ha enfrentado desde el inicio. Me hacen el comentario: ¿qué necesita de la ciudadanía para apoyarla en que este proceso camine con la celeridad que todos queremos? Pues que estemos atentos, ¿verdad? Y que estemos todos juntos, ahí sí que sin camiseta alguna, más que por el país, exigiendo que esta comisión se conforme ya. El tiempo está corriendo y esta tiene que conformarse ya. Y si mañana esto no se hace, yo creo que hay que buscar otras medidas. Ninette, usted es diputada, ha trabajado en el Congreso durante 4 legislaturas. ¿Conoce a los diputados que integran junto con usted esta comisión pesquisidora? ¿Cuáles son sus expectativas para mañana después de conocerlos a ellos, pero también contar con el antecedente de esa coalición y alianza entre el Partido Patriota y Líder? Bueno, yo realmente creo que solo cuando un pueblo se une y presiona, las cosas cambian. Y mi expectativa no es hacia los diputados, sino es a la sociedad guatemalteca, organizada o no, a que nos apoye desde mañana presionando fuertemente y obligando a que esos diputados cumplan con su deber, porque para eso fueron elegidos, ¿verdad? El proceso va a ser complejo, aún teniendo el informe. Poder integrar al Pleno y poder lograr llegar a los 105 votos requiere del 100% de los diputados del Líder o de algunos diputados del Partido Patriota para llegar a 105 votos. Esa es la aritmética. Y hasta donde hemos visto, difícil que estén algunos votos del PP, o pudieran algunos de esos votos del PP votar a favor de levantar el antejuicio. Sí, yo le diría, tanto los diputados del PP como los del Líder tienen que hacer una fuerte reflexión. En este momento no se trata de mi partido o del partido de ellos, sino se trata de la nación. Y estamos ya viendo manifestaciones fuertes en el área, en el interior de la República, en Cuatro Caminos, en Los Encuentros, en Quiché, en Quetzaltenango. Vimos un incidente muy lamentable en Cuyotenango. Ya hubo gente que se enfrentó con armas, incluso de grueso calibre. No demos oportunidad a esto, pensemos en el país y pidámosles a estos diputados también que piensen en función de la nación, porque su responsabilidad es con Guatemala, no con un partido ni con una persona. Obviamente no están pensando en la próxima generación, están pensando en la próxima elección, que está a 8 o 10 días, pero podría eso incluso ser lo que les haga reflexionar. Si no lo hacen por integridad, que lo hagan porque el voto los puede castigar si no cambian su actitud. Pues yo diría que solo la presión social puede ayudar. Creo que hay una actitud, si no de rebeldía, de sentir como que, bueno, ellos ya tienen los votos de la gente, así lo entiendo yo, de la gente del área rural, y lo que estén pensando las cabeceras o los centros urbanos, como que no les importa absolutamente nada, pese a que fueron esos 2,8 millones los que realmente los llevaron al poder, ¿verdad? Así es la vida. ¿Participa usted de las presentes elecciones y de cara a un proceso electoral cuando apenas faltan 10 días? ¿Cuánto piensa, qué impacto va a tener esta crisis en esas elecciones? Sí. Mire, y le voy a ser honesta. Si por mí fuera, creo que hubiera sido positivo
posiblemente aplazar las elecciones. Y no quiero sonar antisistema, no, de ninguna manera, porque sí veo condiciones muy difíciles. Pero lamentablemente estamos a solo 10 días, hay que participar. Me preocupa que el abstencionismo, el voto nulo, vaya a hacer realmente un acicate para estimular más al área rural, que aparentemente ya tiene, según dicho por la bancada mayoritaria, ya tienen definido su voto. El CACIF interpuso un recurso de amparo para tratar de forzar o de obligar al Congreso para tener un plazo, porque después de que se integró la comisión pesquisidora se desintegró el quórum y no se logró llegar a establecer. Por tanto, la ley manda que tienen hasta 60 días para presentar el informe. Sin embargo, el CACIF presenta hoy un recurso de amparo pretendiendo obligar al Congreso a que establezca un plazo. ¿Ayuda a eso? Sí, yo pienso que sí, porque el amparo se presenta frente a una amenaza inminente de que algún riesgo puede haber. Y yo le diría, el riesgo inminente es que el país se nos vaya de las manos, que gente que está manifestando pacíficamente pueda ser infiltrada, ojalá no ocurra eso y pueda haber violencia. Entonces sí, yo siento que frente a esa amenaza vale la pena lo que están haciendo diversos sectores, no solo ellos. Yo tengo que agradecerles que nos hayan acompañado, ya que nos robamos ya algunos minutos a las 10 p.m, que unos minutos arrancamos con todo el equipo completo a las 10 p.m, hoy vamos a seguir hasta las 12 de la noche, vamos a seguir de largo hasta la medianoche con el equipo de a las 10 p.m. De la Plaza Central, sí, Quique. Vamos a continuar. Así que yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Lo que se necesita, lo que nos dicen en las redes es, díganos qué se requiere para poder respaldar el trabajo que se tiene que hacer para que la comisión pesquisidora resuelva esto lo antes posible y así elevarlo al pleno. Muchísimas gracias. No se levante, Ninet, sin antes escuchar lo que las redes sociales han dicho. Nuestro compañero Juan Carlos Sandoval ya se encuentra allí listo para transmitirnos lo que están diciendo ustedes que nos acompañan a través de Twitter y Facebook. Gracias, licenciada Méndez Arriaza. Estamos con Guate hace historia. Y es de verdad un momento importante, Elvia. Me parece que la actitud de la licenciada Montenegro es la que necesitamos para abordar la problemática del país. Por eso insisto, presionemos a los diputados, encerrémoslos hasta que hagan su trabajo, exijamos. Si supiera el pueblo quiénes son los verdaderos dueños del país, que no juzguen con la dignidad, que no jueguen con la dignidad del pueblo. Camila nos dice, ¿cómo amo a mi Guatelinda? Guate hace historia, todos los chapines unidos por nuestra Guatemala. Carol, hoy Guatemala se convierte en un referente de civismo, patriotismo y lucha. Guate hace historia. Dan nos dice, el mundo nos ve, Guate hace historia, el mundo nos ve. Y que vean bien cómo Otto Pérez Molina va a renunciar. Y Lisette, que nos presenta esta fotografía, la verdad hermosa, valió la pena caminar 12 kilómetros aproximadamente durante 3 horas. Guate lo vale, Usaque es pueblo, Guate hace historia, y es la fotografía que tenemos. Usted tendrá la voz esta noche. Estaremos tuiteando en vivo hasta las 12 de la noche, son las 10:12, tenemos equipo completo. Quique Godoy, Claudia Méndez Arriaza están en las entrevistas, y a las 10 p.m. estaremos con equipo completo también. Carmen Lorena Ortiz, Ana Lucía Mazariegos, Edgar Ortiz, Cristian Manolo Castillo y por supuesto Quique Godoy. Estaremos todos juntos esta noche tuiteando. Por favor, siga con nosotros, Quique. Gracias, Juan Carlos. Y antes de despedir a Linet y a Claudia, porque yo me quedo acá para seguir en las 10 p.m. 2 declaraciones tengo que hacer, que me las pedían. Una es que la casa donde estaban ahí en San Cristóbal es la casa de la sede del Partido Patriota, no es la casa de Otto Pérez Molina. La casa de él está un poco más adentro, en ese mismo sector. Hago esa primera aclaración. Y la segunda, el aún ministro de Finanzas, aunque ya renunció, pero está en proceso de poder entregar el cargo, Dorval Carías, me manda un mensaje diciendo que los salarios y los bonos del Ministerio Público están garantizados de aquí a diciembre, que lo que tienen es ahora una reunión para establecer la forma en que se van a entregar las cuotas, pero que él ofrece y garantiza que estará la disponibilidad de recursos completa para pagar salarios y bonos de aquí a diciembre. Y es un alivio escuchar esta noticia, porque ha circulado hoy un memorándum en el cual se les anunciaba que no tenían garantía de poder pagar
los salarios de septiembre de 2015. Esta es una noticia que deben de escuchar los trabajadores del Ministerio Público, pero también aquellos que estuvieron atentos a esa noticia que indicaba que prácticamente se cortaba el flujo hacia el Ministerio Público y los empleados se quedaban sin ese salario. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias, Ninet, por su compañía en este programa y que permanezcan con nosotros porque ustedes tienen la casa llena, Quique. Te agradecemos mucho, Ninet, que nos haya acompañado, Claudia. Y sí, espérennos por ahí porque ya regresamos para esto. Así que, nos vemos. Gracias. Vamos a ir al corte y volvemos ahora ya a las 10 p.m.